Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a tu canal, Adrián AJ. Hoy te presento 10 preguntas que quizás te hiciste después de ver la película de Gretel y Hansel de 2020. Así que estaremos analizando y explicando esas dudas. Esta película está protagonizada por Sofía Lillis, que participó en la película It, Alice Krish, que participó en la película El aprendiz del hechicero y dirigida por Oz Perkins. Hansel y Gretel, a pesar de su nombre, no intenta reivindicar el cuento de hadas de los hermanos Grimm bajo la luz del feminismo, sino que pretende más bien reinterpretar la historia desde un punto de vista más oscuro, que curiosamente toma algunas cosas prestadas de la laminía de terror de Robert Eggers de 2015 de la película La Bruja, con resultados bastante interesantes. Ahora, si luego de ver el final de la película usted ha quedado con dudas, preguntas o inquietudes, no se preocupe, porque a continuación y sin más preámbulos, damos inicio al análisis y explicación de Hansel y Gretel. Así que ponte cómodo, comenzamos. Gretel y Hansel tiene escenas postcréditos. A pesar de que la película da la impresión de que abre la puerta para otras adaptaciones de cuento de hadas más reales y oscuras en un futuro, en realidad no tiene ninguna escena postcréditos. ¿En qué país y qué época tiene lugar Gretel y Hansel? De acuerdo a la sinopsis de Orion Pictures, una división de MGM, la historia tiene lugar hace mucho tiempo en el país de los cuentos de hadas. Por lo tanto, podemos asumir que transcurre en una realidad alterna, que se parece mucho a la Europa medieval. Claro, una Europa medieval donde hablan inglés con acento de Estados Unidos. ¿Por qué la madre de Hansel y Gretel los odiaba? Esencialmente porque luego de la muerte de su esposo entró en un cuadro de depresión patológica, dentro del cual rechazaba cualquier tipo de responsabilidad hacia sus hijos, al punto de llegar a odiarlos. Esta condición, si llega a niveles extremos, puede provocar que la madre asesine a sus hijos en lo que se conoce como un filicidio. Por fortuna, para Gretel, Sofía Lillis, y para Hansel, interpretada por Sam Leakey, la mujer no los mató, sino que simplemente los echó de la casa para que se defendieran solos en el bosque, a merced del tigre y la peste. Tan querida ella, ¿no? ¿Qué decía la historia de la niña del gorro rosa? La historia de la niña con el gorro rosa era un cuento que Gretel creía haber escuchado, y esa parte de creía volveremos luego. La historia inicia con una pareja desesperada porque su hija recién nacida está enferma y sin ninguna posibilidad de cura, en una tierra y en una época sin médicos, pero sobre todo sin recursos, ya que ambos padres deciden llevarla con una bruja en un bosque. La bruja accede a sanar a la niña, pero en lugar de la enfermedad le deja un don. A esto de dejar volveremos luego también. El don consistía en la capacidad de ver el futuro. Sin embargo, los aldeanos empezaron a temer, puesto que los futuros que veía la niña siempre eran trágicos y siniestros. Pronto, la niña dio muestras de tener poderes más allá de la clarividencia y empezó a asesinar animales. El padre de la niña, aterrorizado por el monstruo que se había incubado en su casa, decide meterse un hierro al rojo vivo en la boca, acabando con su vida. La niña fue dejada en el bosque, a su suerte, donde la historia cuenta que llamaba a niños a jugar usando sus poderes. ¿Por qué es importante la historia de la niña del gorro rosa? En primer lugar, porque es el primer indicio de los poderes de Gretel, y en segundo lugar, porque nos permite conocer un importante trozo de la historia de la bruja. Inicialmente, la historia parece ser la historia de origen de la bruja de Hansel y Gretel. Después de todo, vimos cómo los niños eran atraídos hacia una especie de luz que brota de la tierra, y eso parecía ser la versión 1.0 de la casa hecha de dulces y chocolates de la bruja, pero como vimos a medida que avanzó la película, ese no era el caso. ¿Quién es en realidad la bruja de Gretel y Hansel? Holda, más conocida como la bruja, no es la niña del gorro rosa, ella es la madre de la niña. Holda le explica a Gretel que luego de que su esposo se suicidara, al ver que el monstruo en el que se había convertido su hija, ella misma la arrojó a su suerte al bosque. Sin embargo, pronto ella misma empezó a despertar esos poderes, y los empezó a madurar con el pasar del tiempo, empezando con su acto más cruel.
comerse a sus propios hijos. Eventualmente, y huyendo a los centros poblados, decidió refugiarse en el bosque, donde siguió alimentando sus poderes, comiendo niños hambrientos, abandonados por sus padres, atrayéndolos a su casa. Para que los niños confiaran rápidamente en ella, decidió adoptar la forma de una anciana. ¿Qué pasó con la niña del gorro rosa? Podemos asumir que una vez abandonada en el bosque, si la niña no consiguió dominar sus poderes, sencillamente murió a causa del hambre, las bestias, las plantas venenosas o la peste. Si lo logró, es probable que hubiese usado sus poderes, al igual que su madre, para atraer niños y comérselos. O quizás si los despertó y está en contacto con la naturaleza, y entonces seguirá un camino mucho más luminoso según mi punto de vista. ¿Cómo despertó Gretel sus poderes? En primer lugar, Gretel parecía tener algo de control sobre sus habilidades. Después de todo, era capaz de hablar con la naturaleza. Podía ver el pasado y ver mucho más allá de lo que se veía a simple vista. Sin embargo, fue su contacto con Holda la que llevó sus poderes a otro nivel. Aquí se puede decir que la historia implica que el contacto de una mujer cualquiera con una bruja despierta en ellas ese don. Sucedió con la niña del gorro rosa cuando era bebé y fue llevada con la bruja del triángulo, con la cara tapada. Y luego sucedió con Holda cuando entró en contacto permanente con su hija. La bruja en realidad come niños. Tal como Gretel vio cuando encontró a Hansel en el sótano de la bruja, este usaba las partes de los niños conservadas en resina para convertir partes de animales muertos, así como frutas y vegetales podridos en banquetes. O sea, literalmente mezclaba las partes de los niños muertos con sobras y usando magia obtenía comida, y que sí era posible comer de alguna manera. En otras palabras, sí, la bruja comía niños. ¿Terminará Gretel comiendo niños? A diferencia de Hulda, los poderes de Gretel se manifiestan mucho antes de entrar en contacto con otro ser mágico, por lo que asume que era mucho más poderosa. Esto incluso se demostró cuando Gretel asesinó a Hulda, incluso estando atada. El nivel de poder de Gretel le permite un contacto único con la naturaleza, que como vimos en la escena en la que manipula el árbol, puede brindarle toda la comida que necesite, sin necesidad de matar a nadie. ¿Cuál es el mensaje de esta película? En ocasiones, cuando enfrentamos situaciones difíciles en las que creemos que no tenemos salida alguna, nos vemos tentados a tomar decisiones equivocadas, que nos convierten en una clase de persona diferente. Eso fue lo que en la película sucedió con la madre de Gretel y con Holda. Sin embargo, Gretel decidió permanecer fiel a su esencia, y aunque fue difícil y riesgoso, al final pudo salir fuerte y victoriosa siendo ella misma. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido similar. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios y que goces de buena salud. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.